Jagua. Muchas gracias por estar aquí presentes y por acompañarnos en esta presentación de nuestro libro. Todos los presentes nos hallamos ante un noble y hermoso homenaje a nuestro mayor pulmón de la Ciudad de México, nuestro bosque de Chapultepec. Y este tributo lo hacemos con una obra que es un testimonio y memoria en la enorme importancia que ha tenido y tiene este magnífico sitio en la vida y construcción de México y de su capital. Se trata del libro El bosque de Chapultepec, sitio sagrado y natural de México. Bienvenidos todos. Estamos de gala, emocionadísimos, y hoy tenemos un panel de primera. Tenemos presentes a la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la doctora Marina Robles García. Bienvenida, Marina. Muchas gracias por hacernos el honor de estar aquí con nosotros. Está presente del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, el arquitecto Marcos Massari. Muchas gracias, Marcos. Asimismo, nuestra presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, la licenciada Sharon Fashley de Azcárraga, la maestra Mónica del Villar, quien coordinó este proyecto, y también están presentes eminencias y autores que participaron en este libro, como el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, buenas tardes, maestro, el historiador Salvador Ruedas Miders, la maestra Ángeles González Gamio, la escritora Ángeles Mastreta y el doctor Carlos Galindo Leal. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, pueden ponerla por favor tanto en el chat del Zoom como en el Facebook Live, y al final de la presentación de este hermoso libro, nuestros ponentes las responderán. Y bueno, con esta introducción, le damos la palabra a nuestra presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, Sharon Fashley de Azcárraga. Bienvenida, Sharon. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lili. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy es un día especial. Difícil llamarlo un día celebratorio, puesto que la condición actual del mundo y en particular de nuestro país, debido a la pandemia que nos toca vivir, no me permite un tono de júbilo, más sí uno de vehemencia a la concordia. La intención de presentar ante ustedes el libro Bosque de Chapultepec, sitio sagrado y natural de México, no es más que un humilde deseo de comunicar nuestro amor e inquebrantable vínculo con este espacio. En lo que pudiera parecer un acto de quimera, este libro nació como una idea en el estudio del fotógrafo Bob Shalwick, para después tomar forma sublime en la visión de Mónica del Villar. Chapultepec tiene la singular característica de poder encender las pasiones de todo quien lo invoca. Y este libro es prueba de ello. El bosque es una explosión de vida en cada rama, en cada esquina intervenida, en cada ser que lo visita. Como tal, el bosque es una encrucijada de todo lo que ha hecho la vida en este país tan fascinante. Su historia de amor y dependencia con la naturaleza, de lucha y de conquista, de orgullo nacional, de cultura, de núcleo familiar, de abandono y de rescate, de ruido y de silencio. El Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec cobra vida hace 18 años ya gracias a la visión del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y de la entonces secretaria de Medio Ambiente, la doctora Claudia Sheinbaum. En estas casi 2 décadas de trabajo hemos entendido nuestra responsabilidad cívica como miembros de la iniciativa privada en dotar al bosque de recursos para su continuo mejoramiento. Nos honra poder presentar este libro como una labor más de este grupo de 18 consejeros, a quien hoy agradezco con toda humildad por ser ejemplo de lo que es amar a su país sin esperar nada a cambio. En el imaginario colectivo, Chapultepec significa muchas cosas para mucha gente. No en vano ha sido el centro de atención y de discusión a lo largo de nuestra historia nacional. Este libro y la versión asequible para un extenso público que sacaremos en el año 2021 es la recolección de todo lo que vibra cuando se habla de uno de los bosques más imponentes del mundo. En sus escritos esperamos lograr transmitir lo que para nosotros es la esencia del bosque mismo, y eso es que todo quien lo vive no vuelve a ser el mismo. Si alguna lección nos ha dejado este año de pandemia, es saber que jamás hubiéramos sido quienes somos si no hubiéramos pensado en lo que fuéramos sin el otro. ¿Qué de nosotros sin los nuestros? ¿Qué de nosotros sin lo que nos da identidad y nos da contención?
Este libro no pretende ser otra cosa que una oda a entender justamente cómo no podemos entendernos sin los otros y como mexicanos, cómo no podemos entendernos sin Chapultepec. Agradezco con todo afán a nuestros patrocinadores Murphy Capa junto con su director Jorge Alberto Ángel, a Carlos Bremer de Value por confiar en este proyecto. Las talentosas plumas y cámaras que dieron cuerpo a este proyecto. Los editores, diseñadores y demás colaboradores que dieron orden y estilo a este proyecto. La casa editorial que asumió la responsabilidad de este proyecto. El equipo del Fideicomiso Probosque que día a día inyectan vida a este proyecto. Lili Jagua, sin cuya dirección tendríamos un hueco en este proyecto. A las autoridades y al Consejo Rector Ciudadano quienes nos acompañan en la tarea cotidiana de velar por este proyecto. Si creer en algo es amarlo, agradecemos a todos ustedes quienes creen en nosotros. Si creer en algo es amarlo, creer en el bosque es amarlo y tener la virtud de ser amado de regreso. Sean ustedes bienvenidos a la presentación del libro Bosque de Chapultepec, Sitio Sagrado y Natural de México. Es un privilegio para mí pasarle la palabra a la maestra Mónica del Villar, coordinadora y corazón latente de este proyecto. Mónica, adelante. Muchas gracias, querida Sharon. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. Les estamos muy agradecidos para celebrar juntos la presentación de este libro, que sí es motivo de celebración, siendo un libro en tiempos de pandemia. Saludo formalmente a la secretaria Marina Robles, a Marcos Massari, representando al Consejo Rector Ciudadano, a mis destacados autores que también nos acompañan y, por supuesto, a la presidenta del Fideicomiso, Sharon Faslich. Los agradecimientos. Son muchos los agradecimientos e imposible mencionar todos sus nombres. Unos se dan de manera explícita en el propio libro, pero hay otros impresos pero hay otros no impresos que fueron igual de importantes en cuanto a palabras de aliento y apoyo para lograr hacer el libro. Fueron tiempos muy desconcertantes, no fáciles para todos, no solo para México, sino para el mundo, y con dolorosas secuelas. Aún así, se logró nuestro preciado libro. Mi principal gratitud va para quienes hicieron posible su producción como otra importante obra en honor y en favor del bosque. Me refiero al Fideicomiso Probosque de Chapultepec, sus miembros y equipo técnico. En particular, a su presidenta, Sharon Faslich, y a su directora, Lili Jagua, quienes me dieron la confianza y la responsabilidad de concretar el libro. Poder seguir con esta importante obra y llevarla hoy hasta sus manos viene de un deseo mío de muchos años atrás, que aquí, por ejemplo, mi compañero Marcos Massari en el Consejo Rector conocía la necesidad de brindar un tributo actualizado a este gran bosque. Su elaboración, como les comenté, no fue fácil, porque al igual que la mayoría, no es igual hacer las cosas de manera virtual que presencial, en vivo. Para los que amamos los libros, no es igual un libro digital que uno impreso. Un libro debe de ser de papel y ser poseído por los 5 sentidos, dice el poeta Vicente Quirarte. Finalmente, libramos a hacer el libro y esperamos logre los objetivos de conocer, valorar, disfrutar y sobre todo cuidar nuestro bosque sagrado y natural, gran tesoro de México. Su quehacer y proceso fue producto de una intensa colaboración entre varias partes. El tema fundamental de edición y cuidado de la impresión estuvo a cargo de la prestigiada casa editorial Artes de México y de su equipo, dirigida por Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez,
cuya extensa e intensa labor por más de 30 años los ha distinguido tanto en México como en el mundo. He tenido la fortuna de colaborar con ellos por varios años en proyectos especiales. La fotografía obtenida fue gracias al trabajo de Bob Shalwick, de Michael Calderwood, de Marco Antonio Pacheco y de Jorge Bertis, que nos brindan valiosas imágenes no vistas antes. Por cierto, agradezco a la directora del Bosque, Mónica Pacheco Skidmore, habernos dado la autorización para lograrlas. El cuidadoso diseño del libro es de Luis Rodríguez, que expresa con arte el complemento y diálogo entre las imágenes y los textos para lograr un producto armonioso y completo. La ilustración detallada de Magdalena Juárez en los mapas y la pintura del glifo de portada nos refleja la esencia de Chapultepec, plasmada sencillamente desde el México antiguo, como el Cerro de Chapulín y sus manantiales preciosos. Muchas gracias para todos ellos. Ahora viene un breve recorrido por el contenido que se les ofrece en este libro. Se inicia con la parte histórica desde el México antiguo hasta nuestros días. El Chapultepec prehispánico, que implica conocer nuestro pasado desde las diferentes fuentes, nos permite entender el por qué era un sitio desde entonces tan especial, divino y mítico. No solo era un lugar de recreo, era un espacio codiciado entre los diferentes grupos que habitaron los lagos y magnífico en sus bondades naturales y sus aguas preciadas. El periodo es abordado por dos grandes autores que siempre hicieron una magnífica mancuerna, historiador y arqueólogo, en múltiples obras y presentaciones académicas y de divulgación. Me refiero a don Miguel León Portilla y al profesor Eduardo Matos Moctezuma. No me detengo a mayores detalles por la distinguida presencia del profesor Matos entre nosotros, pero sí les comparto conmovida el gran entusiasmo con que don Miguel vio en vida este proyecto de libro y fue el primer autor que me entregó sus páginas. Una antología de la literatura indígena náhuatl, entre leyendas, poemas y relatos históricos. Cito a don Miguel. Ello significó Chapultepec, Cerro del Chapulín, para el hombre prehispánico. Ahora es historia de interés para México entero. Es verdad, como solía decir él. Muchas gracias, admirado Eduardo. Muchas gracias, don Miguel. Y también agradezco a su viuda, Chonita León Portilla, que siguió apoyando siempre este proyecto. Después pasamos a un largo texto, tan largo como son 5 siglos de vida en Chapultepec. El novohispano, de los siglos XVI al XVIII, el romántico, en el agitado e intenso siglo XIX, y el moderno, que abarca el siglo XX. El amplio periodo fue pensado en función de un solo autor para evitar repeticiones en las diferentes etapas. El reto no era fácil, pero hay un excelente historiador y conocedor del bosque que sí lo podía hacer. Faltaba que lo aceptara. Se trata de Salvador Rueda Smithers, quien también nos acompaña hoy para platicar su visión. Su valiosa coautora es Amparo Gómez Tepechicuapan. Incluso en esta parte hay novedades históricas que dejo en misterio para que ustedes las puedan leer. Muchas gracias a ellos. Hacemos una pausa para llegar a una profunda y documentada reflexión
sobre lo que ha sido y es el bosque, tanto en lo cultural y supremo o divino, como en el reino de lo verde y sus preciadas aguas. Me refiero al texto que bajo el título de Paisaje irrepetible nos brinda el estudioso y museólogo profesor Miguel Ángel Fernández. A él le debemos el subtítulo de nuestro libro, Sitio Sagrado y Natural de México, al darnos a conocer la ya aceptada categoría mundial sobre los sitios sagrados naturales. Sus pensamientos también señalan importantes directrices hacia el bosque. Muchas gracias, querido profesor. Por fin llegamos a las 2 primeras décadas del siglo XXI, al Chapultepec contemporáneo. Se inicia con un bello y melancólico texto de nuestra querida escritora Ángeles Mastretta, que también tuvo la gentileza de estar con nosotros hoy. De ahí pasamos a un muy grato paseo por sus primera y segunda secciones, llevado por la deliciosa pluma de nuestra gran cronista, otra Ángeles, González Gamio, quien nos privilegia hoy con su participación. Por mi parte, en el texto correspondiente, procuré dar un testimonio de los principales cambios hechos para el rescate y conservación que imploraba el bosque a principios de este siglo. Hablo de legislación y programas, de la nueva organización tripartita de trabajo y de los planes maestros que se llevaron a cabo en las 2 primeras secciones hasta el 2018. Enfatizo las bondades que nos da el equilibrio logrado con la unión de 3 voluntades, la pública, la privada y la ciudadana, establecidas formalmente desde el 2002. El éxito del enlace entre sectores, al cual titulo la Triple Alianza, es buscar un mismo fin, el salvaguardar la vida del bosque y, por supuesto, el buscar los recursos necesarios para lograrlo. Esto no implica tener la misma opinión, pero sí abre las puertas al diálogo y a la conciliación de objetivos con los mayores beneficios posibles. Alerto también sobre la urgencia consciente de buscar lo que es sostenible para el planeta y saludable para el ser humano, como prioridad ante los inminentes peligros ambientales en el mundo y el papel que juega Chapultepec en ello. En la segunda y última parte de mi texto, titulada Atisbos del Nuevo Chapultepec, se abordan los cambios anunciados para el bosque por el presidente de la República en diciembre de 2018 y el nuevo y magno proyecto que se busca y deposita en manos del artista Gabriel Orozco. Es un reto colosal y una enorme encomienda que implica conservar naturaleza y cultura en armonía en las ya 800 hectáreas que conforman nuestro amado bosque. Agradezco al maestro Orozco la información e imágenes que nos ayudaron para este escrito. También agradezco el fuerte apoyo iconográfico que nos dieron Michael Calderwood y Aglaé Fragoso. Pasamos ahora al otro tema primordial, fundamental, el Chapultepec verde. Indispensable incluir su parte ambiental y con información actualizada. No podemos hablar ya de cultura sin natura. Se trata del capítulo titulado por su autor, La trama de la vida, en referencia a la complejidad y riqueza que se entreteje y se apropia del universo natural entre flora, fauna y agua en nuestro bosque. Pero ya escucharemos sus palabras y también nos honra con su presencia el doctor Carlos Galindo. Muchas gracias. Para concluir el tema,
Un reconocido ambientalista internacional, Vance Martin, nos comparte una reflexión general sobre los bosques urbanos en grandes ciudades que resume con una pregunta. ¿Se puede mantener lo salvaje, lo silvestre, dentro de una gran ciudad? Aquí agradezco el apoyo de Patricio Robles Gil con las imágenes que nos proporcionó para mostrar los ejemplos de lo que es un bosque de agua. Existen otros aportes muy valiosos en el libro. Todo el arte exhibido a través de sus imágenes en diferentes momentos de la historia. La poesía y relatos de Héctor de Mauleón y Vicente Quirarte, así como cuadros, mapas didácticos, una amplia y valiosa bibliografía y una sintética línea del tiempo. En resumen, la obra es un reconocimiento y contribución para y por el bosque. Para mí significó un gran y digno tributo. Espero que la disfruten y de ella deriven nuevos proyectos y acciones para su bienestar. Ahora sí, ya pasamos, agradezco el tiempo que me brindaron, a turnar la palabra a nuestros distinguidos autores. E iniciamos con el reconocidísimo arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien, por cierto, mañana recibe un digno homenaje en el Colegio Nacional por sus 80 años. Muchas felicidades, mi queridísimo Eduardo, y te turno la palabra. Muchas gracias, Mónica. Resulta difícil, después de tus palabras, que han hecho una magnífica presentación de lo que es el libro, de sus autores, en fin. Entonces, realmente considero que los 11 escritos que lo conforman tienen, y fue muy bien pensado además, porque tienen una presencia desde lo más antiguo hasta lo actual, o yo diría que hasta el futuro, es decir, este proyecto que está por empezar. Entonces yo diría que este libro es un parteaguas entre este Chapultepec, estas secciones, ¿verdad? En las que la palabra de los diferentes autores van marcando la importancia, lo que es ese lugar prodigioso, y quiero llamar la atención a un acierto total, que es el del título y el subtítulo del libro. El bosque de Chapultepec, pues claro, está hablando ya de esta maravilla, pero sitio sagrado y natural de México. Esto hay que recalcarlo, es un espacio, en efecto, sagrado, fue sacralizado por los antiguos grupos que allí se asentaron, que allí habitaron, ¿verdad? Desde épocas muy tempranas, porque tenemos datos de que desde lo que los arqueólogos llamamos el preclásico, ya hay, digamos, vestigios y presencias desde esos tempranos momentos, ¿no? Pero cuando va a tomar ya una importancia fundamental es al momento en que los mexicas llegan al lugar. Inclusive antes de ellos también había otros grupos nahuas que habían estado merodeando por el lugar. Entonces quiero comentar que los dos primeros artículos, el de don Miguel León Portilla y el mío, tratan de aspectos de esa presencia náhua en este sitio sagrado. Y Miguel, con esa sabiduría enorme, con ese conocimiento profundo
de fuentes históricas, códices, en fin, como el gran historiador que él era, pues nos deja plasmado ahí los detalles, los pormenores, el devenir de este lugar. Es esto muy importante porque desafortunadamente ya algunos vestigios que allí existían, pues ya no tienen presencia. Entonces, sí creo pues que rememorar estos aspectos pues resulta indispensable. También quiero poner énfasis por qué el lugar se considera como un lugar sagrado. Resulta que este sitio, que sirve de paso en la llamada peregrinación mexica, ¿verdad? Tiene una cueva, la cueva de Zincalco, el lugar donde se guarda el maíz. Entonces, eso ya lo hace de una presencia de suma importancia. Pero a la vez, esta lámina que estamos viendo, la anterior, esta, ven, bueno, se ve como el cerro del Chapulín, que tiene obviamente el Chapulín encima, de él, de su parte baja, surge una corriente de agua. Y en algunos, aquí podemos verlo, cómo surge esa corriente de agua, ¿verdad? De manantiales que allí existían. Y hay relatos que nos da a conocer Miguel León Portilla, yo también los retomo, en el cual vemos cómo los tlaloques, los ayudantes del dios Tlaloc, también están presentes en este lugar. Pero además es un lugar de vida y muerte, de vida porque de esa agua que manaba del cerro era con lo que se satisfacía la sed de los habitantes de Tenochtitlan, ¿no? Ahí vemos el acueducto que se está haciendo, ¿verdad? Y el cual va a conducir el agua a la ciudad Tenochca. Entonces, ese aspecto de vida queda patente, se hace manifiesto a través de esos manantiales hoy cegados, pero que eran el elemento vital para que sobreviviera la población allí asentada. Cabe señalar que al momento de la conquista, Hernán Cortés, entre algunas de sus estrategias militares, va a romper los caños que daban agua a Tenochtitlan. En diversas fuentes se menciona que eran dos acueductos, dos cauces para el agua, porque uno servía en un momento dado, pero cuando había que repararlo, el agua se mandaba por el otro y entonces se limpiaba, en fin, se hacían las reparaciones en el anterior. Entonces, en este plano es de Cortés, en donde, bueno, atribuido a Cortés, en donde también podemos apreciar cómo la calzada de Tacuba que vemos arriba, ¿verdad? Y allí también apreciamos Chapultepec. El hecho es que este aspecto de vida manifiesto a través del líquido del agua va a tener su dualidad con la muerte, porque en esta cueva de Zincalco se dice en algunas crónicas mencionadas por don Miguel, también yo hago referencia a ello, como Huémac, uno de los últimos gobernantes de Tula, va a suicidarse, a matarse en el Zincalco, en esta cueva. Después vamos a ver también cómo algunos de los tlatoani mexicas mandan a que se haga su efigie, que se talle en la piedra, ¿verdad? En Chapultepec, su efigie.
y pues queda ahí, es uno de los vestigios que en general se han perdido de estos grabados que había en las rocas que afloran en Chapultepec. Entonces, pues, creo en términos generales que este libro, que como ya se comentó, tuvo ese interés fundamental del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, Artes de México, etcétera, para llevarlo a cabo a través de la coordinación de Mónica del Villar, es este parteaguas, o sea que en este momento viene digamos, viene muy a cuento la publicación de este libro, que además se entrevera con poemas como el que inicia el libro, que es el de Carlos Pellicer. Y después tenemos los de Coral Bracho, por ejemplo, ¿verdad? Los del mismo Alberto Ruiz Sánchez, también de Germán Dehesa y de mi buen amigo Fernando Fernández. Y es también muy interesante cómo al final del libro le corresponde a un gran poeta, que es Vicente Quirarte, terminar con su escrito Plenilunio de la Muñeca. Allí él nos va hablando, ¿verdad?, de adivinanzas, de ciertos elementos que se presentan, de aspectos, digamos, de licantropía, en fin, que es un magnífico omega, un magnífico cierre para el libro. Siempre he dicho que los libros deben tener varios aspectos para que sean un buen libro. Uno de ellos es el tema. En este caso, pues es evidente que el tema está dado, que el tema es importante, trascendental y que está lleno de historia, de poesía, de mil cosas más. Entonces el tema, pues, digamos, es importantísimo. Y sobre todo en este momento, por eso hablo de un parteaguas con lo que va a venir en relación al nuevo proyecto del bosque de Chapultepec. Otro elemento fundamental es las imágenes, o son las imágenes, ¿no? Aquí contamos con por lo menos 4 fotógrafos de primer orden, porque realmente el acopio de material gráfico, tanto como estamos viendo, en el material, digamos, que se refiere a lo prehispánico, como fotos rescatadas de principios de siglo, en fin, en el transcurso de ese tiempo, y actuales, son realmente impresionantes. Se combina lo que era aquel bosque al que iba la gente, en fin, con el bosque actual rodeado de una masa urbana. Entonces, esta conjunción de este elemento vital como es el bosque con ese otro elemento vital que es también ese urbanismo que lo rodea, es realmente fantástico y lo podemos apreciar en la fotografía. Entonces, creo pues que estos elementos, tanto el tema, el colorido, se anima con los textos. Los textos realmente, todos ellos refieren desde la perspectiva del quehacer de cada uno de nosotros, reflejan también diversos aspectos, diversos, digamos, vértices del bosque de Chapultepec. Entonces, pues, creo que fue y es un gran acierto el que se haya sacado en este preciso momento este libro. Hoy en la mañana leí a Adriana Malvido. Adriana Malvido, escritora, periodista, inteligente, nos dio en su columna de un periódico, de un diario,
su historia de un paraíso, así lo llamó, y se refiere a este libro. O sea, hace una reseña, una visión de lo que es este volumen, este tomo, y en él va remarcando también con mucho acierto los componentes del libro mismo, ¿no? Entonces, pero me atrajo mucho ese título que le da a su artículo, ¿no? Historia de un paraíso. Y creo que eso es Chapultepec, un paraíso, ¿verdad? Dentro del tráfago urbano, etcétera, el movimiento y demás, en donde podemos vivir. Termino comentando esto. También es lugar de amor. Recuerdo que mañosamente llevaba yo a alguna chica en la que estaba interesado, la llevaba por ahí, siempre tenía mi mismo recorrido, por la calzada de los Poetas, me daba vuelta a la derecha, me sentaba en una banca a 20 metros de la Fuente del Quijote, ¿no? Y entonces ahí declaraba mis amores que a veces no eran correspondidos. Pero Chapultepec también era el lugar para el amor. Pues yo con esto termino para dar paso a nuestros siguientes autores. Gracias. Muchas gracias, queridísimo profesor, por este bellísimo y erudito palabras que nos penetras al México antiguo y nos llevas hasta el México actual, a este paraíso, que también a mí me gustó mucho ese artículo de Adriana, y qué bonito que lo abras al amor. Trae muy gratos recuerdos para todos. Pues ahora continuamos con la queridísima Ángeles Mastretta, gran escritora, pero además enamorada también del bosque, porque ella vive muy cerca a él. Y además Ángeles fue miembro del primer Consejo Rector Ciudadano del Bosque, que se estrenaba esta trilogía, esta triple alianza de Consejo Rector Ciudadano, de la formalización del fideicomiso y de las autoridades. Ángeles, muy bienvenida para escucharte. Bien hallados, me da muchísimo gusto verlos y me da muchísimo gusto estar aquí en una presentación de un libro ya tan querido, porque fue querido desde que se planeó, fue querido por quienes lo fueron haciendo, por quienes lo patrocinaron, por quienes participamos en él. Ya se ha dicho mucho de qué pasa en el libro. Yo diré en resumen que es un libro precioso y luego pasaré a contarles y a pensar junto con ustedes en qué pasa en nuestro bosque. Está muy dicho en el libro y sin embargo, como siempre que hablamos del bosque, hay silencios. El silencio del bosque puede ser asombroso y sobrecogedor. ¿Cuántas veces hemos ido al bosque para estar en silencio? Para oírnos, para pensar en quiénes somos, para temerle al futuro y desafiarlo, para añorar el pasado, para pasear a mis hijos, para verlos, para subir las escaleras de la Emperatriz que ya tiramos en aras de Moctezuma y que luego tiraremos a Moctezuma en aras de los primeros nahuas y ahí hasta que llegamos a la tierra y no haya nada porque el chiste es ir desbaratando. Entonces llevé ahí a mis hijos que siguen extrañando que subimos la escalera en medio de brincos, los llevé a andar en bicicleta. Y ahora llevo a mis nietos a tocar el ahuehuete y a tocar los ahuehuetes. Hola, ahuehuete, fue una de las primeras cosas que los enseñé a decir. Pegaban en el árbol y decían, hola, ahuehuete. Y aparte de todas esas bellezas y todo eso que nos estremece en Chapultepec, está también la parte de su desfalco, de su tristeza. Estamos empeñados en ensalzarlo, en efecto es un tesoro, en efecto es un privilegio, pero para que lo siga siendo, lo importante es el mantenimiento. La razón por la cual nosotros, los primeros, vamos a decir, fundadores del Consejo, que en realidad ese Consejo
fue idea de Claudia Sheinbaum porque nosotros éramos unos metiches que empezamos a decir, en ese bosque hay basura, ese bosque está abandonado, en ese bosque hay un tiradero, y empezamos a poner, no nos conocíamos, más que muy poco. Germán Deza, Adriana Pérez Romo, Emanuel, yo, la directora del propio bosque, Rosa, y empezamos a decir hay que hacer algo, y ya alguien había pensado en hacer algo antes. El fideicomiso no apareció en el 2002, el fideicomiso ya existía desde mucho antes. Creo que Margarita González Daño era delegada en la Miguel Hidalgo cuando se les ocurrió hacer un fideicomiso. Marinela Cepvirge estaba en el fideicomiso y fue la presidenta del fideicomiso en el 2002. Ahí hicimos un ensamble, debo decir, fascinante y complicado, porque quienes organizamos la existencia del consejo estaba organizado junto con el fideicomiso y había sin duda una parte que no era un enfrentamiento, pero que sí era un desacuerdo, del que hay que hablar. Evidentemente, quien consigue los recursos para mejorar las cosas es el fideicomiso. Y el consejo es el que está para decir sí, no, qué bueno. Y en ese momento el consejo se volvió, pues yo diría que muy metiche. Y no paramos, vivimos en un litigio muy grato y al mismo tiempo difícil, en el que proponíamos cosas, por ejemplo, o el fideicomiso proponía cosas que no se hacían. La calzada de los emperadores, que creo que ahora se llama de los reyes, tiene un piso que está muy viejo. Es el piso en el que yo caminé los 35 años que llevo de caminar y dirimíamos si había que cambiarlo o no. Iba a haber dinero para cambiarlo y nosotros, el consejo dijo, no hay que cambiar el piso, hay que meterle dinero a la tierra y a los árboles. Hay que revivir lo que está aplastado, hay que quitar lo que está envejecido y cayéndose, hay que limpiar, hay que quitar las plagas y ya ustedes, que son más jóvenes y que van llegando, encuentran en el bosque cosas que les parecen naturales, pero que fue difícil hacer. Por ejemplo, quitar el sinnúmero de pinos chiquitos que había ido sembrando un delegado tras otro y que tenían aplastados a los ahuehuetes, limpiar espacios del paisaje para que la gente se pudiera sentar en él. Lo que ahora vemos en el bosque, ya hay claros, como antes hubo, ya se puede vivir. La primera sección, sobre todo, que es en donde más pudimos trabajar. Y claro, luego los siguientes consejos han seguido trabajando y los fideicomisos, hasta que ya se ha hecho una trama muy útil y entrañable en el trabajo de ellos. ¿Del trabajo de ellos con quién? Con quien gobierna la ciudad. Voy a contar una anécdota divertida. Yo, bueno, no la voy a contar. Muy complicado, pero me quejé con la autoridad que en ese momento era López Obrador y le dije, oye, es que ese bosque está hecho un horror, hay basura, está abandonado. Y entonces me dijo, ¿por qué no vienen a platicarme? Y yo le dije, ¿por qué no vienes mejor tú al bosque? Entonces fuimos al bosque con Claudia Sheinbaum. Y bueno, y Andrés Manuel se bajó y lo vio y dijo, oye, pues esta es una parte preciosa de la ciudad, yo no sé tú qué le ves. Entonces, ¿qué le ves de malo? Y tenía toda la razón. Yo lo que estaba viendo, como quien camina por ahí todos los días, es la falta de respeto de muchos, el paseo de los perros donde nadie limpiaba. Estaba viendo los errores. Y entonces ellos que estaban viendo, venían de ver cosas más árboles, dijeron, este bosque está precioso, pero si les parece que está mal, ayúdenos. Y entonces empezamos a caminar con él. ¿Por qué estoy hablando de nosotros? Pues porque el libro habla de historia y porque mientras esto les cuento, me hago al ánimo de ser historia. Decía Orozco hace poco, en una entrevista, que para saber lo que va a pasar con el bosque en el nuevo proyecto, tendrán que pasar 20 años. Y yo le di la razón.
Muchos no entendemos bien, todavía no está del todo bien contado qué va a pasar, está muy sugerido, hay cosas que suenan muy bien, otras que dan aprensión, pero lo que yo sí sé es que todo el que se acerca al bosque con amor, y se acerca porque lo quiere mejorar. Entonces, vamos a esperar que así sea, vamos a esperarnos 10, 5, 20 años para que el bosque vaya siendo más bello. Ahora, partamos de algo, el bosque es entrañable, es bello y nos ha dado enormes alegrías a muchos de nosotros. Yo creo que la vida nos da muchos motivos para agradecerle. Nos ha dado últimamente también muchos motivos para enojarnos con ella. Pero para mí uno de mis principales motivos es la existencia del bosque. Acudir ahí, sentirme acompañada por la naturaleza y ahora sentirme acompañada por ustedes que la evalúan y la mejoran y la quieren. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por oír mis evocaciones y por hacerme parte de su proyecto. Un gusto. Ángeles, querida, muchas gracias a ti. Realmente siempre es un disfrute escucharte. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro querido profesor Salvador Rueda Smithers, quien ya es habitante no solo del bosque, sino del castillo por muchos años y un conocedor, además de amante profundo, y la cual estoy agradecidísima por haber aceptado el reto de contar lo que han sido 5 siglos en la vida de Chapultepec. Pero qué mejor que darle la palabra a él. Muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar con un agradecimiento a Probosque y a su presidenta Sharon Faslich por invitarme, a Artes de México por convertir este proyecto en un libro que se puede pesar, se puede cargar, y a ti, Mónica, por haberme invitado a participar con este texto que hicimos Amparo Gómez, Tepechicuapan y yo. Preparé una pequeña nota, yo no soy muy bueno para improvisar, entonces preparé una pequeña nota para presentar al libro. Este libro está cargado de signos. Ninguno es inasible a pesar de sus naturalezas diferentes. En conjunto, son la biografía de un lugar que guarda larga memoria, no siempre hermosa, y envuelve un alto y poderoso nombre, Chapultepec. Libro que es cifra de signos que se transportan del papel a los ojos por medio de letras, de líneas y colores, mudanza de palabras a imágenes y otra vez a palabras que invitan a una lectura paralela, dirigida a la razón y a la imaginación liberada. Desde su portada, esta obra descubre su riqueza. Aunque sentimos que en su volumen incontrastable, el libro se nos escurre entre los dedos. Se va como se van el tiempo y el agua. Fluye como fluyen las sociedades y los historiadores. Digo que se escurre, no sin un dejo paradójico, porque Chapultepec tiene una compacta roca ancestral como corazón, cicatriz tectónica tan antigua que solo se puede suponer su origen en edades geológicas. Sus habitantes más famosos son árboles de troncos gruesos y recios, que por centurias han crecido toscos y siempre sedientos, vegetales fuertes, cuyas copas tocan al cielo, que peinan hojas finísimas y consienten nidos de decenas de especies de aves y mamíferos. ¿Cómo puede escurrirse un cerro que es apenas una roca forrada de tierra, ente que es casi por definición sinónimo de solidez y estabilidad? Pues sí, Chapultepec exuda y se escurre. Aún ahora lo hace, cuando ha crecido por cientos de hectáreas hacia el poniente de la cuenca mexicana. Su nombre más remoto se traducía del dibujo de un insecto en la cúspide de una montaña abreviada, a la manera indígena. La palabra que le denomina y ha dado carácter desde que existe el recuerdo es un saltamontes, sin duda no el más llamativo de los bichos, pero sin duda también carente de carácter acuático y resbaladizo. Chapultepec es el cerro del Saltamontes, la colina del Chapulín. Al pie del glifo se descubre el secreto de su éxito cósmico. Entre volutas nace y corre el agua hacia abajo,
al lago ya extinto y a las distintas formas que ha asumido la Ciudad de México desde su fundación hasta hoy. Glifo antiguo en piedra y en papel amate, delineado hace casi 5 siglos, que mantiene la eficacia de su lectura para acompañar al título de este deseado libro. De la media decena de imágenes en documentos indígenas, se escogió el del Códice de Obán, libro escrito como este, a muchas manos, para dar cuenta de sucesos y del paso del tiempo. Magdalena Juárez ilustró. El diseño de Luis Rodríguez completó la joya editorial que Artes de México, bajo el cuidado de Margarita de Orellana, con el sello compartido de Smurfit Kappa y Probosque de Chapultepec, bajo la atenta, precisa, pero discreta complicidad autorizada de Mónica del Villar. Yo adivino su lectura de un glifo posiblemente pintado en el último tercio del siglo XVI y ubicarlo como título gráfico cuidadosamente rehecho en nuestros días, ya sin el escudo y las marcas odográficas que señalan la violenta salida de los mexicas de Chapultepec y su exilio forzado a Culhuacán a finales del siglo XIII. Esa misma dirección, lo sé, nos llevó con paciencia a los autores de los textos que componen esta obra, esa dirección de Mónica del Villar. Los glifos del siglo XVI y del siglo XXI nos señalan el alma de Chapultepec. Arroyos ya inexistentes, brotes ya cegados, acueductos de ingenierías romanas que cumplieron y se arruinaron, cajas de agua que hoy esconden secretos, pueblos que crecieron a su vera tan solo con la medida de un escudo para el chorro que nutría siembras, que movieron molinos y enriquecieron algunas haciendas y ranchos hasta el siglo XX. Agua solamente. Esa simpleza esconde una suerte de humildad histórica, porque en realidad este sitio está cargado de valores, de acciones, de leyendas, de cosmovisiones, de dramas, de guerras y de creatividad. Chapultepec es fértil en relatos, en recuerdos, en actos. Palpita su corazón de piedra en latidos que se cuentan por siglos. Desde la portada, los 5 poemas y los 11 capítulos, hasta el recorrido de las decenas de imágenes, la vida fluye. La de los árboles y los manantiales, las de los hombres y mujeres de toda condición social, incluyendo aquellos que hace 3000 años eran un clan familiar y que ese clan familiar era la única agrupación social, todavía no existían las sociedades, hasta los aztecas primordiales en su peregrinar o a los poderosos y los plebeyos que habitaron o simplemente pasearon por sus veredas. La nómina de autores del libro invita a conocer sus puntos de vista, sus experiencias, su traducción del vivir y atestiguar a Chapultepec, como lo acaba de ser Ángeles Mastreta y Eduardo Matos. Desfilan Eduardo Matos, Miguel León Portilla, Amparo Gómez Tepechicuapan, Miguel Ángel Fernández, Ángeles Mastreta, Ángeles González Gamio, Mónica del Villar, Carlos Galindo Leal, Vance Martin, Héctor Bauleón y Vicente Quirarte. Los poetas, certeros como siempre son, garantizan redondear esta obra más en el orbe estético que en el historiográfico. Sus nombres resultan familiares en nuestra literatura. Carlos Pellicer, Coral Bracho, Germán Dehesa, Fernando Fernández, Alberto Ruiz Sánchez. 5 siglos de historia factual nos tocaron para abreviar en un relato a Amparo Gómez Tepechicuapan del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec de Lina y a mí. Aunque nuestros protagonistas son seres humanos y sus acciones y creencias, es esa naturaleza líquida la que les explica. Si hubiera un verbo para calificar nuestro capítulo, este se apegaría, como el resto del libro y sus signos, al verbo fluir. Fluye el tiempo, fluye el agua, fluyen culturas y sociedades, civilizaciones con sus voces ya desconocidas, maneras de vivir y sobrevivir, maneras de acercarse a lo visible y a lo invisible. Fluyen hombres y mujeres anónimos, sus dioses o sus santos patronos, sus rituales mágicos y religiosos, con prácticas que no han cesado hoy en día, como podrá constatarse con el descubrimiento arqueológico de figurillas del preclásico hasta los amarres y otras brujerías actuales. Fluyen sus rudimentarias tecnologías de pesca y recolección prehistóricas hasta las de los usos mesurables de las corrientes de agua, de los manantiales, de las ingenierías hidráulicas y de sus ingenierías que usaron secularmente hasta agotarse para calmar la sed de la Ciudad de México. También fluyen con menos discreción hombres y mujeres con nombres y apellidos, con vidas por momentos felices o significativamente trágicos, unas veces explicadas con relatos míticos como el Tolteca Huémac
o el poderoso Moctezuma, del que hablaba ya Eduardo Matos, otros abrevando en las biografías desde Nicolás Bravo, Mariano Monterde, Felipe Xicoténcatl, con sus heroicos cadetes del Colegio Militar, hasta Maximiliano, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Carranza o los generales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Todas esas vidas particulares indisolublemente amarradas al drama de la nación. También atadas a este libro van las arquitecturas que se han sembrado en Chapultepec y son los modernos centros del peregrinar, en los museos que conjuntan casi todo el saber de lo hecho en el pasado y lo facturado contemporáneamente, en el Molino del Rey, en los monumentos y fuentes, en los recovecos de las residencias de los gobernantes, como el Castillo, los Pinos o el Tren Olivo, o de los creadores plásticos, el Auditorio Nacional y sus aledaños, los fantásticos espacios de las artes escénicas, la Casa de la Poesía que recuerda a León Felipe y las prosas de José Emilio Pacheco o de Juan José Arreola, de los lúdicos espacios de los lagos, la feria, etc. Por supuesto, Chapultepec es un hilo que no se ha roto. Abreviatura del mundo, no comulga con la obligación de ser efímero, aunque la mayoría de las pequeñas biografías acaban devoradas por el olvido. El final de las historias que aquí se compilan es una convención editorial, pero es un bloque enorme de esa fábrica humana que solemos llamar destino, que de vez en vez nos golpea en el rostro. No importa, Chapultepec es sitio de alegría, un paraíso desde Moctezuma hasta Diego Rivera. Porque en realidad, lo sabemos, la historia no detiene su cauce, la historia continúa y este libro es un eslabón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Salvador. Y terminamos con otras fotos que no pasaron antes, como el precioso chapulín de Carniolita, que de acuerdo al profesor Miguel Ángel Fernández, podría ser el dios Chapultepec, el Museo de Antropología, y otros tantos quehaceres que se dieron en la segunda mitad del siglo XX. De verdad, tus palabras, tu recorrido histórico, te lo agradecemos muchísimo. Como siempre, es un placer escucharte. Y ahora nos vamos al otro tema, al gran tema verde, para hablar de el Chapultepec flora, el Chapultepec fauna, el Chapultepec agua, desde el punto de vista ambiental, por nuestro prestigiado autor también, el doctor Carlos Galindo Leal, que representa a Conavio en muchos sentidos, en su gran difusión, y que hizo un gran trabajo con su texto para este libro. Adelante, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Me siento privilegiado de ser parte de esta maravillosa iniciativa con grandes personalidades a las que admiro y he admirado por muchos años. Los conozco a la gran mayoría por sus escritos, sus programas de televisión, por INA Radio también, y algunos de ustedes los he conocido personalmente. A todos los admiro, ya que como diría el difracismo náhuatl, in Xochitl, in Yolotl, que el autor ausente nos enseñó el gran maestro Miguel León Portilla, todos ustedes son dueños de un rostro y un corazón. Todos ustedes comparten la pasión por el conocimiento de nuestro patrimonio natural y cultural y la pasión por compartir este conocimiento. Comparto estas pasiones con ustedes y el libro me ha dado la oportunidad de presentar a los lectores una breve semblanza de la maravillosa naturaleza de México que está a nuestro alcance en este extraordinario ecosistema conocido como el Bosque de Chapultepec, espacio natural y espacio sagrado. Muchas gracias, Mónica del Villar, por haberme invitado a ser parte de esta celebración y por tu gran trabajo en la coordinación de este maravilloso libro del cual ahora todos estamos muy orgullosos. Muchas gracias, Sharon y Fideicomiso Probosque, y felicidades por esta gran iniciativa. Mi relación con Chapultepec, al igual que la de muchos de ustedes, es larga. Crecí en la colonia Roma y no me quedaba lejos visitarlo el fin de semana con la familia o irme de pinta entre semana con los amigos a Chapultepec. Mi primer trabajo al terminar la licenciatura de biología fue precisamente en el Museo de Historia Natural
y a la fecha continúo frecuentando el bosque muy a menudo. El capítulo que escribí se titula, como escucharon, La trama de la vida en el bosque de Chapultepec, y se divide en 5 secciones. Inicia con la descripción del escenario geográfico y ecológico, entrando desde el oriente por la Puerta de los Leones y subiendo poco a poco por el pie de monte hacia la tercera sección y el Panteón de Dolores. Aquí me sorprendió al hacer este libro, pues que el Panteón de Dolores realmente es parte integral de la ecología del bosque, y los panteones en general deberíamos incluirlos como espacios de la naturaleza en toda la Ciudad de México. Actualmente el bosque alberga más de 1000 especies de plantas y animales, algunas nativas, algunas exóticas y otras en el zoológico y en el jardín botánico, pero por lo menos más de 650 especies viven en vida silvestre en este espacio. Empecé la segunda sección por presentar a los que llegaron. Estas son las especies que conocemos los biólogos como exóticas, plantas y animales traídos o que llegaron ocasionalmente de África, Asia, Australia y Europa, que son muy conocidos ya por los mexicanos, como la coqueta jacaranda sudamericana, el maravilloso ombú de las pampas argentinas, el familiar eucalipto, las monumentales araucarias chilenas que están cerca del monumento al altar de la patria. También se presentan algunas especies exóticas menos conocidas, como la diminuta serpiente ciega afroasiática, que vive en el bosque y generalmente se confunde con una lombriz de tierra. La tercera sección se titula Los perseverantes nativos. Alrededor de 600 especies mexicanas que llevan miles de años en la región, como el inspirador ahuehuete, el colorín, el menos evidente Tlacosilosóchitl, un arbusto registrado desde el códice del indígena Martín de la Cruz por sus cualidades medicinales. Y por supuesto no pueden faltar en los lagos los 4 fantásticos: el ajolote mexicano, el mezclapique de la Cuenca, el charal de Lerma y el acosil de Moctezuma. Seguramente todos hemos escuchado sobre el ajolote de Xochimilco, pero quizá muchos no han escuchado sobre el acosil de Moctezuma. Esta mini langosta de agua dulce de apenas 4 centímetros de tamaño fue descrita por el naturalista suizo Henry Louis de Saussure en 1857, quien lo colectó en Chapultepec entre la batalla con Estados Unidos y antes de que llegara Maximiliano. Este acosil, gran sobreviviente, continúa viviendo en los lagos del bosque y ha sido registrado durante más de 100 años, perseverando en los humedales del bosque. La cuarta sección realmente fue pues una insinuación de Mónica del Villar, que tenía yo que escribir más sobre el agua de Chapultepec, y me llevé una gran sorpresa al meterme en este tema, porque estos espejismos del antiguo lago de Texcoco, Chapultepec estaba en la orilla, a pesar de ser humedales artificiales, realmente son sorprendentes por la increíble comunidad que sostienen, desde algas microscópicas y muchos animales, el fitoplancton y el zooplancton, hasta una comunidad muy diversa de aves, patos, zambullidores, gansos, garzas nocturnas, hasta águilas pescadoras y martines pescadores, pasando por una gran variedad tanto de peces nativos como de peces introducidos. Realmente sorprendente la diversidad, todas estas especies documentadas además por la participación de la sociedad en los últimos 6 años. Finalmente, la última sección la llamé El futuro bosque, oasis natural, cultural y espiritual. El bosque es hogar de cientos de especies nativas y exóticas. Es una gran comunidad de pequeños y de grandes seres vivos. Ha sobrevivido a pesar de nuestros mayores esfuerzos por deteriorarlo. ¿Cómo soporta este bosque 20 millones de visitantes al año?
Yo no podría. No es difícil aumentar las experiencias culturales y recreativas del bosque. El gran desafío es realmente cómo podemos mantener las experiencias naturales y espirituales. En la última sección del capítulo se plantean algunas ideas para mantener el espíritu de un bosque que nos ha acompañado por muchos milenios y que debemos considerar naturalmente sagrado. Muchas gracias. Perdón, Carlos, muchas gracias por esta lección que siempre me das y espero que nos des a todos los que te escuchamos para valorar más ese mundo entretejido que tenemos en el bosque y poder concretar varias de las acciones que tú mismo recomiendas, como conservar y desarrollar ese ecosistema tan fundamental. Nomás te hago una precisión, cuando te insistía del agua no era la cuarta sección, esa escasamente la conocemos, es la tercera sección y sus grandes recargas hídricas. Por eso te estaba yo molestando tanto con el agua preciada, pero está fantástico todo lo que pusiste en el libro y nos acabas de compartir. Y te vuelvo a agradecer mucho toda la colaboración que hiciste para lograr ese parte del Chapultepec Verde. Ahora le pasamos la palabra al querido amigo Marcos Massari le pasamos la palabra a mi queridísima amiga, cronista, no solo cronista, periodista, gran divulgadora de la cultura, digna nieta de don Manuel Gamio en muchos sentidos, y para que cierre la parte de los autores de nuestro libro, siempre con su entusiasmo, siempre con su alegría y siempre con esa visión positiva que nos contagia con gran aliento a todos. Mi querida Ángeles, tienes la palabra. Muchas gracias, Mónica, querida. Bueno, pues yo estoy verdaderamente jubilosa de estar aquí hoy esta tarde. Bueno, por dos cosas les voy a decir. Una es que estoy siendo testigo de la realización, la materialización de un sueño, porque hace años que mi queridísima Mónica me hablaba desde que estaba, ¿no?, en el patronato del bosque, ¿cómo le llaman? El consejo rector, que lo presidió, pero aún desde antes, desde que estaba ella en arqueología, me acuerdo que ella tenía el sueño de hacer el gran libro del bosque de Chapultepec. Y aquí estamos presentando esta obra verdaderamente maravillosa e importantísima. Como dice Eduardo Matos, es un parteaguas. Y bueno, porque hablar del bosque de Chapultepec es emocionantísimo para mí. Yo, como cronista del centro histórico, siempre sostengo que el centro histórico, el Zócalo, o sea, es el corazón de México. Pero yo diría que el otro corazón de la Ciudad de México es el bosque de Chapultepec. Yo estoy segura que no hay un habitante de esta ciudad que no tenga algún recuerdo de Chapultepec de algún momento de su vida, o muchos. Si se fijan, en este libro es la primera vez que me toca una presentación en que la gente cuenta alguna cosa personal de su relación con ese lugar. ¿Por qué? Porque todo, de verdad no creo que haya un capitalino que no tenga algún recuerdo del bosque. Fíjense, a mí me emocionó tanto hacer estas crónicas que me encargó Mónica, porque, bueno, me puse a rememorar, sobre todo cuando hice unos recorridos con ella, cuando fuimos a La Hormiga, ahí aprendí yo a andar en bicicleta. Por supuesto, en el año 2 Conejo, ya se imaginarán. Porque entonces alquilaban bicicletas ahí en el Parque La Hormiga. Y mi abuela nos llevaba y su chofer nos ayudaba y nos enseñaba. Años más tarde llevé a mis hijos, ya no había bicicletas, pero había juegos. Y ahora llevo a mis nietos. O sea, ese parque es una cosa... Ahí me iba yo de pinta cuando estaba en San Ildefonso, en la preparatoria, con mis compañeros. Nos íbamos allá a Chapultepec, alquilábamos esas canoitas que entonces eran de madera. Por ahí sacaron unas imágenes muy simpáticas de cómo eran esas canoas. Siempre acabábamos empapados. O sea, de verdad, es un lugar que yo creo que está en el corazón de gran parte de los habitantes de la ciudad y de muchos que vienen de visita. Yo creo que toda persona que viene de los estados, en algún momento dado se ha dado una vuelta por Chapultepec. Es que es un lugar que es fascinante para cualquier edad, para cualquier generación, ¿no? Con la cantidad de museos,
tiene todos los atractivos del mundo, de verdad es impresionante, comenzando por el castillo, que es ese museo extraordinario, que lo tiene divino nuestro queridísimo amigo Salvador Rueda, y todo lo que tiene. Entonces, fíjense, cuando Mónica me invitó a hacer estas crónicas, le dije, sí, Mónica, pero quiero refrescar cómo está la cosa, porque, ¿no? Para poder realmente transmitir lo que es ahorita el bosque, ¿no? Bueno, y traer a la mente todos esos recuerdos. Y me quedé muy impresionada de ver todo lo que se ha hecho, porque fíjense que el bosque, creo que lo que es fascinante, ya hemos visto su historia que data, ¿no?, de tiempos antiquísimos, pero siempre ha sido, fíjense, un lugar de una manera de recreación. Eso es fascinante, aunque también era un sitio sagrado, pero cuando hemos leído las crónicas, ¿no? Y, por ejemplo, Nezahualcóyotl, se dice que él sembró esos ahuehuetes maravillosos y que le encantaba ir a pasear ahí, que tiene como un botánico, iba a inspirarse para hacer su poesía, es extraordinaria. Y muchos de los monarcas mexicas ahí tenían como un lugar de recreo. O sea, ha sido, sin duda podemos decir que es el parque más antiguo del continente americano. Y nunca ha dejado de serlo, lo cual también es extraordinario. Pero sigue transformándose, modificándose, pero conservando su esencia natural. Ahora que hicimos este recorrido con Mónica, me encontré, por ejemplo, con varias sorpresas. Una de ellas fue que cómo remozaron lo que era la entrada al antiguo colegio militar, un edificio muy bonito que ya lo enseñaron por ahí, de ladrillo, en el cual hasta yo recuerdo no había acceso, o había una taquilla, creo, para subir al castillo. Y ahora es un sitio para atender a los visitantes que llegan y que le platiquen a uno todas las maravillas que puede uno conocer en el bosque. Hay un museo de sitio muy interesante y una cosa que me pareció encantadora, una tiendita del bosque, donde pueden ustedes comprar muchos recuerdos, souvenirs, como les llaman también, del bosque, pero de verdad de un buen gusto y maravilloso, porque aparte apoya a uno al fideicomiso con eso. Ay, están enseñando ahorita uno de mis lugares favoritos, de este lugar les quería yo hablar también. De ahí nos fuimos, vean esto, los que no lo conocen, les suplico que vayan. Es el Audiorama. Vean qué espacio más bello. Bueno, aquí, al fondo, ven ustedes, esa es la entrada, dice la leyenda, a la famosa cueva de Sincalco, de la que nos habló Eduardo Matos, que por ahí se metió y por ahí, porque es la entrada al inframundo. Fíjense qué cosa más emocionante, y ahí está. Y entonces ustedes pueden llegar ahí, echarse en esas tumbonas. Siempre hay una música maravillosa de ambiente, y hay una mesita con libros de gran calidad, y se pueden ustedes echar así, nada más como está este personaje de la derecha, ven qué maravilla, nada más viendo el cielo y oyendo la música, o ponerse a leer. Un sitio maravilloso. Este sitio había estado un poco decaído y ahora lo han puesto hermosísimo. Entonces empezamos el recorrido. Esto está a un ladito, está escondidito, pero está, la verdad, muy céntrico, porque está a un ladito de uno de mis lugares favoritos, que es la Fuente de la Templanza. Esa fuente bellísima, que siempre tiene unos chorros de agua que verdaderamente alegran el espíritu. Y atrás de esa Fuente de la Templanza está el famosísimo Sargento, que son los restos de un monumental ahuehuete que se dice que tiene 500 años y que lo sembró Nezahualcóyotl. Y atrás de ese ahuehuete nos vamos a encontrar con un monumento muy impresionante, que es algo curiosísimo. Le llaman la Tribuna Monumental o algo así, que es un gran, pues como especie de anfiteatro que se hizo para recordar al famoso Escuadrón 301, el que fue, o 201, el que fue a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por una razón extrañísima, ahí está un gran mausoleo para este escuadrón, pero es un lugar muy bonito, porque es como una especie de tribuna griega. Entonces seguimos el camino y pasamos frente a la hormiga que tantos recuerdos me trae. Y ahora ahí es un parque, hay juegos infantiles, pero muy modernos, no como los que conocíamos de antes, con esos columpios medio desvencijados, que siempre decía uno que el niño se iba a matar. No, ahora son unos juegos preciosos y hay espacio para que se hagan días de campo. Y después continuamos el recorrido y me encontré con un maravilloso, que yo lo había visto desde afuera cuando pasaba por el Chivatito, que es una escultura magnífica de Matías Geritz, monumental, hermosísima, se llama Energía. Miren, aquí la estamos viendo, vean qué belleza. Bueno, esta es la entrada a un lugar encantador, que es el Jardín de la Tercera Edad. Un sitio verdaderamente deleitoso, para ahí los de la tercera edad seguro regresan a la segunda, porque es un lugar que tienen tantas actividades gratas. Pueden jugar juegos de mesa, ajedrez, hay música, hay una biblioteca, que fíjense, donó don Andrés Enestrosa, que adoraba ese lugar,
donó su biblioteca y recordemos que vivió hasta los 103 años y nunca perdió la alegría de vivir. Él siempre pensaba que Aprat era un buen lugar para conseguir novias. Espero que haya habido algunos romances, seguramente debe haber habido varios ahí en ese jardín de la tercera edad. Y después terminamos, oigan, en el Jardín Botánico, que es un lugar de verdad bellísimo. Todavía estaban, fíjense que eso me dio mucha emoción, esas construcciones que eran invernaderos, medio Art Nouveau, con unos vitrales preciosos, que ahora es un orquidiario, y hay un jardín para personas invidentes, con aromas y que pueden tocar y oler, extraordinario, un orquidiario. Hay 15 diferentes jardines de diferentes zonas y climas de México. Un lugar prodigioso. Ahora, para mí ese era el bosque, ¿verdad? Pero después resulta que cuando yo ya era adolescente, de repente está la gran noticia que inauguran la segunda sección, se llama. De manera que el viejo bosque se convirtió en la primera sección. Y la segunda sección, que se hizo en los años 60, fue un diseño, bueno, algo completamente diferente. El arquitecto Leonidas Guadarrama diseñó una serie de circuitos formidables que están unidos por fuentes, unas fuentes bellísimas. Muchas de ellas son grandes esculturas, algunas de Francisco Zúñiga, soberbias. Miren, aquí la estamos viendo, vean qué belleza. Y ahora ya las tienen siempre con agua. Digo, no, lo que han hecho en el bosque es notable porque una palabra que utilizó, creo que mi queridísima tocaya, Ángeles Mastreta, que es fundamental en cualquier lugar público, el mantenimiento. Ustedes pueden hacer una obra extraordinaria, pero si no se le da mantenimiento, es increíble que rápidamente se deteriora. Bueno, aquí está todo porque recientemente, en el último lustro, tanto en la primera sección como en la segunda, se hicieron muchísimas obras, tanto de mantenimiento y de recuperación. Entonces, fíjense, estos circuitos maravillosos que hizo Leonidas Guadarrama y que se hizo también en el Museo de Historia Natural, al que por cierto ahora se le está dando una, pero súper remozada, ¿no? Con esta compañía que encabeza Vanilla Ceviche, que es una experta en eso. Imagínense, es la que hizo el Museo del Niño. Bueno, ella está ayudando digamos, a modernizar el Museo de Historia Natural, que es un lugar encantador, ¿no? Pero bueno, entonces yo me acuerdo que iba uno por esos circuitos maravillosos, recorriendo todo eso. Después se hizo ya el Museo del Niño, después se hizo el Museo de la Compañía de Electricidad, la feria que esperamos que pronto se vuelva a abrir, porque era una cosa de gran atractivo para los niños. Y fíjense, en esos años, a los pocos años, yo creo que sería en los 70s, cuando era delegada mi querida hermana, se recuperó el famoso Cárcamo, que es una obra prodigiosa que hizo Diego Rivera, en el sitio donde llegaban las aguas del Lerma, que ya saben que para alimentar la ciudad, porque como nos chupamos nuestros lagos que teníamos y entubamos los ríos maravillosos que entraban a la ciudad, ahora tenemos que traernos el agua del Lerma. Bueno, pues se hizo lo que se llama el Cárcamo del Lerma, que ahora ya no entra el agua por ahí, entra a un lado, pero se recuperó. Hizo unos murales, Diego Rivera, prodigiosos. Pero eso que estoy hablando de que se hizo en los años 70, pues se deterioró nuevamente. Entonces, recientemente, dentro de esta recuperación que hizo tanto el Consejo Rector y el Fideicomiso y el gobierno de la ciudad, bueno, ya lo dejaron divino y aparte de todo, le hicieron, fíjese, afuera de este Cárcamo, que es pues digamos, como una especie de gran cisterna, toda decorada, como digo, pintada por Diego Rivera, y afuera hizo una fuente con un tlaloc, pero es una fuente monumental. Entonces, a nivel de la fuente no se puede apreciar muy bien la figura, pero entonces el arquitecto Alberto Kalash diseñó en lo alto una especie de jardín desde donde se puede apreciar perfectamente la fuente. Y también el que intervino ahí muchísimo y es una labor extraordinaria fue el arquitecto Shednan, Mario Shednan, un arquitecto paisajista notable. Él, fíjese, rediseñó, digamos, todo lo que era la cuestión de la vegetación, de la flora. Porque la flora, si no se cuida también la vegetación, de repente empieza a llenarse de muchas plantas y árboles que están o tienen plagas o están verdaderamente obstaculizando el desarrollo sano de la zona verde. Entonces se hizo una labor muy importante de toda la cuestión arbórea, se sembraron nuevos árboles, muchas jacarandas. Entonces cuando hicimos el paseo que estaban las jacarandas en flor, no saben la maravilla que era ver eso. Hizo también la señalización, una señalización ahora muy moderna, muy, muy buena, que también
siguiendo la misma que se había hecho en la primera sección, porque ambas secciones se remozaron, pero de una manera muy intensa en este último lustro. Y fíjense una cosa que se había vuelto ya tremendo, que los famosos circuitos, esos hermosísimos que hizo Leonidas Guadarrama, ya se habían vuelto una zona de paso para los coches que iban de la Avenida Constituyentes a la zona de Chapultepec y Polanco. Entonces había perdido todo su sentido. Entonces ahora se hicieron ya de un solo sentido, se recuperaron bien las fuentes. Y una cosa que, miren, que eso se me hace muy importante que ha venido haciendo los últimos gobiernos, que es, se hicieron 4 carriles, y ahora es como una calle con 4 carriles, fíjense, uno para los peatones, otro para las bicicletas, otro para los corredores y uno para los coches. Muy correcto, ¿no? Entonces ya todos comparten ese espacio y ya recuperó su idea de que es un circuito interno para dar servicio a esta segunda sección, que es enorme y bellísima. Tiene 2 lagos, varios restaurantes, tiene ese famoso restaurante del lago, que es una construcción muy bonita que hizo el arquitecto, este arquitecto español que vino a México, Candela, Félix Candela, que era como especies de pañuelos, unas cubiertas muy ligeras, muy interesante. Tiene unas fuentes hermosísimas dentro del lago. O sea, tiene muchísimos espacios de recreación. Tiene, por supuesto, muchos espacios de juegos infantiles, lugares para días de campo. Y una cosa que se me hace formidable y que verdaderamente me dio deseos de regresar a los 17 años, oiga, que es el skate park, o algo así se llama. Bueno, es una enorme, enorme pista para patinetas y patines. Pero fíjense qué cosa tan bonita, les voy a contar esto para terminar, que para hacer esto, los muchachos que viven en todas las colonias, que están del otro lado de Constituyentes, porque esta parte de Chapultepec está, digamos, junto a Constituyentes, pegadita en la avenida Constituyentes, y del otro lado hay muchas colonias que no tienen realmente muchos lugares de esparcimiento. Entonces los jóvenes de esas colonias se iban aquí a Chapultepec, a esta parte, y usaban una escalinata abandonada y una alberca vacía para ensayar. Entonces, fíjense, se juntaron con ellos, tanto el arquitecto Shetland como las autoridades de la ciudad, y entonces vieron qué necesidades tenían estos muchachos y diseñaron una pista formidable, con una serie de rampas y con unos, llaman bowls, así una especie de albercas, ondas, donde estos chicos suben y bajan así de una manera, no, es una cosa fascinante. Yo les aseguro que eso, pues es una labor que ha ayudado muchísimo a que estos chicos que estaban ahí sin ninguna actividad, ¿no? Cuando los adolescentes están sin actividad no es buena idea, y ahora tienen este lugar que es un lugar fascinante. De manera que, y un poquito adelante está el Museo del Niño, la feria, en fin, es un lugar, Chapultepec, que verdaderamente es para volver y volver y volver decenas de veces, siempre encontrarán algo nuevo, y como yo les comentaba, hay para todos los gustos y necesidades. Así que, pues ha sido un placer participar en esto. Felicito muchísimo a todo el equipo que hizo este libro extraordinario, a los autores, a Sharon Pailis, al Fideicomiso Artes de México y por supuesto a la querida Mónica, que por fin logró este sueño maravilloso que nos comparte en esta obra extraordinaria. Muchas gracias. Angelitos, querida, muchas gracias a ti por darnos ese paseo tan maravilloso en la primera y segunda sección y llegar a tanto detalle que yo no pude dar, pero que aprovecho para agradecer también muchísimo todo el apoyo que nos dio para el testimonio del siglo XXI al arquitecto Mario Shetland, con todo nuestro agradecimiento. Y ahora sí, querido Marcos, me dará mucho gusto escucharte y representar al Consejo Rector Ciudadano. Adelante. Muchísimas gracias. Agradezco el honor que me dan de representar al Consejo Rector Ciudadano en turno. Yo quisiera mencionar que en algún momento platiqué con Mónica sobre el libro y me decía, voy a escribir un artículo, un capítulo sobre el siglo XXI. Hablar sobre el siglo XXI, yo quisiera primero que nada agradecer a todos quienes han participado previamente, pero quisiera dar la bienvenida a Marina Robles particularmente, secretaria de Medio Ambiente, porque el siglo XXI solo puede concebirse con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente. Eso es lo que abre este momento del bosque y esto es lo que vincula al bosque con el futuro. Esto es, el siglo XXI es un siglo en donde Chapultepec se encontraba en condiciones
de muy bajo mantenimiento y que se permitió empezar a trabajar en este siglo para hablar de aspectos de los cuales previamente nunca se había hablado, como el valor ambiental, la recuperación ambiental, la rehabilitación, y entonces se entreteje como lo presenta claramente Mónica, se entreteje en torno a Chapultepec, más allá de los aspectos que no dejan de asombrarnos desde el punto de vista poético, desde la historiografía social, paisajística y culturalmente, debemos de hablar de los aspectos ambientales, en donde encontramos que esto le da un nuevo sentido a Chapultepec, por lo que a través de las páginas del libro no puede dejar de asombrarnos toda la presentación y la estructura del mismo, que ya ha sido documentada previamente, y en donde Mónica del Villar inicia el capítulo hablándonos con una descripción poética de Alan Paul Mallard, en la que finalmente es algo de lo que previamente muchos han hablado, a cualquiera que nos haya tocado un día de lluvia en Chapultepec, o desde luego tenemos que reconocer que todas nuestras familias tienen anécdotas en torno a Chapultepec y que guardamos desde luego en el imaginario por muchas generaciones lo que en realidad significa Chapultepec para quienes habitamos esta ciudad o para quienes lo visitan. Y en este sentido es importante cómo por primera vez, me parece, Mónica habla sobre una imagen eterna amenazada, que creo que es muy importante porque en realidad estamos viviendo un momento muy particular, no solo por la pandemia, sino un momento muy particular en el sentido de cómo entender Chapultepec como un bosque urbano. Es un concepto totalmente diferente, más aún cuando hablamos de la articulación entre primera, segunda, tercera y cuarta sección. Hablar de los metros, de las hectáreas de Chapultepec en 2018, 686, y hablar de Chapultepec también le da sentido al trabajo del fideicomiso, a quien agradecemos la publicación de este libro, a Sharon desde luego y a Lili, pero particularmente creo que es importante esta convocatoria que se abre por el World Urban Parks, en donde Chapultepec se reconoce con la medalla de oro en 2019 como este parque urbano, con el significado que esto representa y que es el significado en realidad de un parque del siglo XXI. ¿Cómo podemos acercarnos a Chapultepec a través de esta nueva articulación de actores y en donde Mónica hace un trabajo muy minucioso hablando sobre las leyes, alianzas, planes de rescate en torno a la conciencia ambiental y en torno también al equilibrio que se rompe en Chapultepec, básicamente porque es un sitio visitado por más de 20 millones de visitantes al año. Esto es un sitio en realidad extraordinario, pero también es extraordinaria su capacidad de resiliencia y su capacidad para caminar hacia la sostenibilidad de este parque. Y creo que es fundamental la forma en la que Mónica nos lleva de la mano explicándonos cómo en realidad se forma el Consejo Rector Ciudadano. Y Ángeles Mastretta, que me precedió en la palabra, nos habló de cómo en realidad se genera este Consejo Rector Ciudadano. Y yo quisiera decir que también Mónica acuñas un término, guardabosques ciudadanos. Creo que este es un término que en realidad tú acuñas, pero que habla del papel de lo que los consejeros ciudadanos del bosque de Chapultepec creo que buscamos siempre. Trabajar en la toma de decisiones, propiciar un espacio consultivo y de reflexión, siempre bajo este concepto de guardabosques ciudadanos. A partir de ahí nos lleva también a explicarnos la participación y la conformación del fideicomiso y esta articulación entre el sector público, el sector privado y también organizaciones sociales en torno al bosque de Chapultepec. Una realidad que hoy permite entender la dinámica de Chapultepec y que permite entender también el futuro de este bosque que tiene tantos significados para todos. Ya previamente en la descripción de Ángeles
habló de cómo podemos recorrer este bosque en un recorrido que también documenta claramente Mónica, y desde luego todas las imágenes que hay de este sitio maravilloso, hasta llegar a hablarnos finalmente del bosque hoy, del bosque como este complejo biocultural, de esta perspectiva que genera desde luego Gabriel Orozco, y de este diálogo entre la cultura y la naturaleza. Cómo hablar del bosque de Chapultepec como el complejo cultural más grande del mundo. Cómo poder mirarnos en Chapultepec, espejo de la vida de todos los mexicanos. Cómo poder, en realidad, seguir mirando el bosque con esta perspectiva multidisciplinaria, multiescalar y sistémica que requiere el bosque de Chapultepec, que va desde los aspectos ambientales, desde la vegetación y desde todas las especies de la fauna, de la cual nos habló Carlos Galindo, de todos los aspectos históricos de los que nos habló Salvador Rueda, de cómo podemos hablar desde los cimientos sagrados, como lo ha comentado Eduardo Matos, en la época prehispánica, cómo pasar por la época novohispana, pero sobre todo hoy, cómo entender Chapultepec. Creo que el libro tiene este capítulo que habla sobre el siglo XXI, Mónica, es lo que hace de este libro un parteaguas. Es lo que hace de este libro el permitir a todos aquellos que puedan leer el libro, el permitirles ver cuál es la participación que se tiene, desde luego, entre la Secretaría de Medio Ambiente, el Fideicomiso y el Consejo Rector Ciudadano. Cómo Chapultepec es un espacio que requiere del apoyo de todos, que requiere de un diálogo permanente, de una reflexión permanente que nos permita establecer a través de cuestiones que se presentan como el plan de manejo, el plan maestro, en qué momento todo esto está sujeto también a una perspectiva jurídica. Es fundamental este capítulo. Yo quisiera agradecer a todos los que participaron, pero particularmente a Mónica por este capítulo que nos deja ver que el siglo XXI estamos hoy todavía en los inicios de este siglo y que Chapultepec seguirá siendo parte de la historia de todos, solo si todos trabajamos y si todos apoyamos a Chapultepec. Una iniciativa extraordinaria este libro y una reflexión que nos lleva de la mano desde la época prehispánica hasta el día de hoy, y que seguramente abrirá nuevos espacios tanto para seguirlo documentando como para seguir construyendo este entramado, este entretejido que significa Chapultepec para todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta presentación. Marcos, muchísimas gracias a ti por tu participación tan profunda, tan conocedora como Consejo Rector Ciudadano, y te agradezco en verdad porque el reto de escribir el capítulo del siglo XXI era muy, muy fuerte. Y pues no sé por qué me atreví a hacerlo. Creo que los 6 años que viví en el Consejo Rector Ciudadano, más el amor que le tengo al bosque y conocerlo de otras maneras y estar muy atenta a su historia, como dices, sí, el siglo XXI marca una gran diferencia, y empezando porque en el cambio de legislación, el bosque a partir del siglo XXI ya depende de la Secretaría de Medio Ambiente, como tú mencionaste tan importantemente, y ya no depende de la Delegación Miguel Hidalgo. Y esa implicación de ya pertenecer el bosque a medio ambiente, y con la iniciativa tanto por parte de la doctora Sheinbaum como por el propio Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, fueron los que permitieron hacer este equilibrio de fuerzas para poder trabajar de una manera mucho mejor organizada, que como dije, no necesariamente tienen la misma punto de vista, la misma opinión, pero sí se abren los espacios para el diálogo, se abren los espacios para conciliar y abren los espacios equilibrados para crecer. Entonces te agradezco mucho esas palabras, te agradezco mucho que participes en nombre de nuestro venerado Consejo Rector,
Y ahora le paso la palabra a la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente en la ciudad, y agradeciéndole mucho su presencia en esta triunvirato, en esta triple alianza que era fundamental. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer estar acá. Sharon, Lili, felicidades a las tres y a cada una de las autoras y autores. La verdad es un privilegio compartir esta mesa remota donde estamos recibiendo este lujo de libro. Un libro que entraña una cantidad de belleza reunida, de historia, de imágenes, de vocaciones y de un enorme cariño por cada una de las personas que plasmaron ahí sus ideas, sus recuerdos, su conocimiento, su experiencia. Realmente es fenomenal. Yo hice, y voy a resumir todo esto que hice, porque retomé algunos pequeños extractos de algunos de los escritos increíbles que tienen que leer con muchísimo cuidado, renglón por renglón de este libro encantador. Pero quisiera solo retomar, fíjense de eso, para que vayamos a cenar y tomarnos una copa de vino para brindar por este libro encantador. Quisiera retomar dos de los textos que extraje de este documento. Uno es precisamente del capítulo de Amparo Gómez y Salvador Rueda, en donde retoma, reseña una parte de la vida virreinal, en donde habla de este Chapultepec codiciado, este Chapultepec que vive a lo largo de su historia momentos complicados que le hacen vivir condiciones de deterioro. Y solo un pedacito, dice, en ese mismo siglo XVII, refiriéndose a un evento que reseña en la parte previa, dicen Amparo y Salvador, el rumor de que el tesoro de Moctezuma, ya entonces pensado como fabuloso, estaba enterrado en el bosque, atentó contra Chapultepec. El historiador Chalca Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpajín lo relató así en sus relaciones originales. Se escarbó bajo los ahuehuetes, dañando las raíces, y fue tal la obsesión que se obligó al gobierno de la ciudad a intervenir para evitar que se secaran los árboles. El bosque habría muerto. El tesoro jamás apareció. No sería la única vez, continúa. Sigue ahí. Eso para, digamos, además de este entusiasmo y gozo de escuchar cada una de las presentaciones, para dejar un anzuelo a la delicia que es leer y ver cada una de las páginas de este libro. El libro descubre además viejos y nuevos rincones, como bien los enlista y los recorre María de los Ángeles González ahora en la intervención que tuvo. Uno de ellos, también uno de mis preferidos, el audiorama, donde no solamente está un espacio maravilloso en términos de la vegetación, de la estética del sitio, sino está un personaje increíble con el que uno alguna vez debe sentarse a conversar, que es don Carlos Hernández, el guardián del audiorama, que recibe a la gente con una selección de música distinta cada día. Y cuando se platica con él, además de manera muy correcta y docta, puede enlistarle el programa de la música que tiene programada para cada una de las horas del día, que fluyen entre la música clásica en la mañana, los martes en la tarde, blues y jazz, el miércoles alguna otra selección que él ha hecho para nosotros. Hay otra parte que además Ángeles Mastretta también volvió a retomar ahora en su intervención y que lo hace en su texto. Un Ángeles Mastretta que, como siempre, habla sin cubrebocas,
habla descubriendo lo poco cuidadosos que somos con ese bosque que nos ofrece tanto, con ese bosque del que esperamos tanto, al que le pedimos tanto y que, como ella dice, respetamos poco. Y un bosque que nos da una enorme cantidad de beneficios a la ciudad. Beneficios que, como Carlos Galindo mostraba, son parte de lo que lleva a que millones de personas visitemos al bosque cada año, 24 millones en 2019, una cifra brutal, y que tiene que ver con ese paisaje, con la riqueza biológica que reúne, con la humedad y la frescura que uno goza cuando camina en medio de sus avenidas o de sus jardines, con el aire que limpia, con el agua que infiltra a los mantos acuíferos para que nosotros la podamos consumir, con la vida que finalmente permite para la ciudad. Unos servicios ambientales que están asociados precisamente al cuidado, al mantenimiento y al amor de las personas que han trabajado en ese bosque y que siguen trabajando en ese bosque todos los días para barrer las banquetas y calles, para cuidar ahora con muchísima más atención que las hojas y las flores se reintegren a la tierra, para velar porque el bosque siga siendo esta maravilla que nos da tanta riqueza a la ciudad. Es cierto, sí, que, y entiendo perfectamente ese momento que Ángeles Mastretta comenta cuando el entonces jefe de gobierno y la entonces secretaria de Medio Ambiente, la doctora Sheinbaum, fueron al bosque y le dijeron, pero si este lugar está muy bien. Claro, el bosque de Chapultepec es maravilloso ya como está. Por eso es que justamente, como comentó Marcos Massari, le otorgaron este reconocimiento el año pasado como el mejor parque urbano del mundo. Un reconocimiento valiosísimo y que entraña justo esta condición que el bosque tiene como un sitio privilegiado. Ojalá tuviéramos más bosques de Chapultepec en el resto de la ciudad. Ojalá tuviéramos más bosques de Chapultepec en el resto del país. Es, por supuesto, para nosotros, para la Secretaría del Medio Ambiente, para el gobierno de la ciudad, un enorme privilegio y una responsabilidad cuidar y trabajar por el bosque de Chapultepec. Y lo vamos a seguir haciendo porque es un valiosísimo patrimonio en todos los sentidos. Y porque además es la lógica que también con la jefa de gobierno hemos diseñado desde antes de entrar a trabajar en el gobierno de la ciudad, que es llevar a la ciudad a mejores condiciones, construir en Chapultepec y en el resto de la ciudad condiciones para que la ciudad tenga un mejor futuro, para que la ciudad se pueda convertir en una verdadera ciudad ejemplo de sustentabilidad, para que le demos la vuelta a esa imagen que durante los 80 y principios de los 90 circuló en el mundo de lo que éramos como una de las ciudades más deterioradas del planeta, y que seamos una ciudad ejemplar por esta voluntad de cambio. Y Chapultepec sin duda seguirá siendo esta joya que ustedes han descrito maravillosamente en este libro. Muchísimas gracias, Sharon, Lili, Mónica, por tan excelente trabajo, y por supuesto a las autoras y a los autores. Un gusto. Muchas gracias, Marina, a ti. Y ahora le damos la palabra a Lili ya para hacer el cierre de este evento. Y yo aprovecho para agradecerles a todos en verdad, estar con nosotros, estar con Chapultepec y seguir trabajando por él. Muchas gracias, Marina.
Bueno, pues Hola a todos. Yo soy Ana Paula Latorre, estoy aquí para coordinar preguntas y respuestas, pero no hay muchas preguntas. Lo que sí quiero decir es que tenemos más de 60 comentarios, todos súper positivos. Felicidades, Mónica, felicidades, Sharon. Buenísimas las imágenes, todos los autores excelentes, una visión muy completa de nuestro amado bosque. Me muero por poder tener el libro en mis manos. Y así nos vamos. O sea, tenemos más de 60 de este tipo de comentarios y felicidades a todos y te cedo la palabra, Sharon. No hubo muchas, digo Lili, no hubo muchas preguntas. muchas gracias. Bueno, pues estamos emocionadísimos con esta publicación de este registro que honra a nuestro bosque. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Recuerden que este libro lo pueden adquirir en el Museo de Sitios Centro de Visitantes del Bosque de Chapultepec o directamente en las oficinas del Fideicomiso. Y esto es una obra conjunta llena de pasión, de conocimiento y estética por nuestro bosque. Y es una felicidad que ya está entre nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y de parte del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, les queremos desear una muy feliz Navidad llena de salud y de bendiciones y que el próximo 2021 venga todavía mejor. Muchas gracias por siempre acompañarnos y ser parte de este gran proyecto. Gracias a todos.